Sea de bendición este nuevo día en presencia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Estamos en tiempos donde la reflexión de lo que escuchamos de la palabra debe traer también la iluminación por parte del Espíritu Santo si la leemos. Para el día de hoy, la palabra quiere darnos a conocer sobre lo que se celebra de la última cena y del lavamiento de pies, teniendo versículos bíblicos que nos respaldarán, pero que necesitamos realmente entender para qué Jesús los vivenció y qué quiso enseñarnos a través de estos escenarios, dado a que hoy se repiten a lo largo del tiempo, pero ¿qué aplicamos de lo que ello nos enseñó? ¿Para qué hacemos actos que no tienen validez? Porque no la hacemos reconociendo el valor de lo que representan y aplicamos a nuestra vida. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como oye llamado el devocional, servir con humildad. La primera palabra que nos acompaña hoy está en Lucas 22, 15, 16. Dice la palabra, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La Pascua está representando una festividad que fue celebrada por los judíos y que durante miles de años ha sido una celebración en el mes de Nisan, que corresponde en el mes de marzo o abril para nuestro calendario. La Pascua tiene una gran importancia en la Biblia, por lo que muchos versículos hacen referencia a ella. Hoy hablamos de Lucas 22, versículos 15 y 16. En el versículo 15, Jesús nos expresa su deseo de compartir esta celebración con sus discípulos antes de su sufrimiento. Y como podemos ver, Jesús también celebra la Pascua con sus discípulos. Él expresa su deseo de compartir esta celebración con sus seguidores antes de irse. Este hecho muestra una unión, un amor por los demás, ya que Jesús veía en sus seguidores un grupo de personas con quienes podía compartir su vida, a quienes podía mostrarles lo que realmente Él era y enseñaba de lo que Él hacía. Sus inquietudes enseñaba de sus tradiciones. Actualmente, la idea de la unión y el amor se ha vuelto importante, pero hay muchas familias que no lo pueden vivenciar. Vivimos en una sociedad donde cada vez más somos individualistas, donde pareciera que nos hemos alejado de estos ejemplos y podemos tal vez aplicar concepto de tradiciones y de momentos significativos, de cuestiones tradicionales por religiosidad, vivenciadas por un momento, pero realmente han generado un significado en nuestras vidas como una forma de cerrar la brecha entre nosotros y recordarnos lo importante que es valorar una relación humana. Este contexto de celebrar la cena es donde Jesús nos habla acerca de su muerte y es cómo va a dar cumplimiento a lo que estaba escrito en las Escrituras. La frase, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, se refiere al Cordero Pascual que Jesús y sus discípulos estaban comiendo. Jesús les enseña que Él no volverá a comer de ese Cordero hasta que se cumpla en el reino de Dios, es decir,
hasta que se cumpla el propósito que Dios tenía para su muerte y su resurrección. Jesús nos enseña que su muerte y su resurrección no fue un acontecimiento fortuito, sino que estaba planeado desde los tiempos antiguos, como la forma en la que Dios nos iba a reconciliar con Él. Y también nos muestra la importancia de esperar a que se cumpla la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun cuando eso signifique que debamos hacer sacrificios que cuestan lágrimas, que cuesta dolor, sacrificios de carne en nuestro caminar. Por eso la frase hasta que se cumpla en el reino de Dios nos habla de la importancia de tener una perspectiva eterna en nuestra vida. Y debemos recordar que nuestra vida en la tierra es temporal y que lo que más importa en realidad es cómo vivimos en relación a Dios. Esto significa que debemos trabajar para glorificar a Dios en todo lo que hacemos y recordar que nuestras acciones tienen consecuencias que pueden ser eternas. Actualmente nos invita este tiempo a reflexionar sobre cuál es el papel de la obediencia que juega en nuestra vida. Estamos en un mundo donde la gratificación instantánea es valorada y es recompensada, pero Jesús nos recuerda que la obediencia a Dios requiere que tengamos paciencia, que esperemos, que mientras se haga su voluntad hay que aguantar, hay que perseverar, hay que mantenernos. En el versículo 16, la conclusión que nos puede dejar es una lección de vida sobre cómo podemos nosotros llevar de manera importante, tener una perspectiva eterna en todo lo que hagamos y poner nuestra confianza y esperanza en Dios, confiando que Él cumplirá su voluntad tanto en ustedes como en mí. No olviden compartir en este tiempo, sí, tradiciones de volver a encontrar una familia unida, de volver a sentarnos a la mesa, de volver a reflexionar si esa cena que tuvo Jesús con sus discípulos, que era la última, y quería que no fuera la última, sino que se recordara que cada vez que se iba a consumir el pan o se iba a tomar el jugo de uva, era representar y recordar el sacrificio vivo que Él iba a hacer por nosotros, por nuestros pecados. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a mirar que la Pascua es una festividad que nos recuerda la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y la unión entre las personas. En el mundo actual, incluso si somos religiosos, para recordar lo importante que son las relaciones humanas en nuestras vidas. Recordemos siempre que cada bocado de pan y cada copa de vino se convierten en ese símbolo de conexión, de ternura, de amor, de promesa, de saber que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la unión siempre brillará. Reflexionemos sobre la belleza de estar unidos, de mantenernos en familia, de ver que las diferencias desaparecen. Celebremos esa esencia de un encuentro y que cada palabra que Jesús nos dio, cada experiencia, es podernos sentir invitados a ese viaje espiritual con el suyo, recordando que el sacrificio en este mundo no es en vano. En el silencio de la espera, mientras nuestras almas anhelan la plenitud de la eternidad, encontramos la fuerza para perseverar y la paz que viene de saber que nuestra vida tiene un propósito divino, que esta promesa de cumplimiento nos inspire a vivir con fe y a abrazar la nueva vida que nos ofrece, incluso en los tiempos más desafiantes. En Juan 3, del 1 al 15, en la Biblia nos enseña también que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios.
porque el que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Nunca vamos a servir desde la carne de manera incondicional ni humilde. Por eso el ejemplo que representó para Jesús lavar los pies de sus discípulos era mostrarnos que no habían títulos, ni nadie era más que nadie. Se bajó al nivel de una persona cualquiera. Hoy podríamos preguntarnos, ¿estaría usted en condiciones de mirar a otra persona de la misma manera como usted se mira? ¿Haría por esa persona cosas donde demostrara tener usted un corazón humilde, bondadoso, rendido a lo que Jesús le enseñó y le transmitió? ¿O seguimos viviendo de apariencias, solo cada año por un momento y no más? Al igual, servir con humildad no era tu profesión, pero sí debería ser parte de tu estilo de vida. No olvide compartir este devocional. Hay muchas personas que necesitan una voz de aliento en estos tiempos que se está viviendo de manera tan difícil. Suscríbase al canal. Bendiciones.